Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Apreciados oyentes, sean ustedes bienvenidos a la emisión semanal del programa Recordar a nuestros maestros, que está dando comienzo en el día de hoy. Este programa se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se lleva a cabo por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, que luego hace difusión de él a través de sus propias redes sociales. A Jorgito Benjumea, muchas gracias por tu labor en la edición del programa. Indicaciones generales sobre En busca del tiempo perdido. Programa número 13. Yo soy Carlos Mario González, integrante de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. En el último programa había dejado las cosas a la altura de la indicación de un extraño comienzo que tiene En busca del tiempo perdido, un principio de la novela que suele desconcertar a muchos lectores, incluso a muchos los espanta ese inicio, pero que es una muestra de lo que va a ser el conjunto de la obra. El análisis profundo, detallado, sobre esos aspectos que aparentemente son intrascendentes, que son inocuos, que solemos pasar desapercibidos ante ellos, y que sin embargo la mirada del gran escritor captura para radiografiar, porque probablemente en eso está siempre presente la función de la gran literatura. No es simplemente narrar una historia. La narración de una historia que no es imprescindible, pero que cuando se presenta no puede copar el valor de la obra literaria. Tal vez uno de los hechos que podría uno decir que diferencia la gran literatura de la literatura mediocre es que esta última centra todo el poder de su atracción en la narración de una historia. Cautiva, si está bien escrita, lleva al lector a seguir un proceso, sitúa la atención de éste sobre el desenvolvimiento de unos acontecimientos y finiquita, resolviendo generalmente lo que ha planteado a lo largo, pues, del texto, y no más. Es como si la literatura fuera un efecto de superficie en donde su poder estuviera en la originalidad de un hecho que se narra, en donde la ficción estuviera únicamente restringida a tratar de ofrecer algo que no se conocía. La gran literatura puede seguramente, y es el caso más frecuente, narrar también una historia, pero incluso puede darse el caso de que no haya una estructura narrativa necesariamente pues que conduzca
de la presentación de una problemática, el desarrollo de la misma, la ubicación de unos personajes, unos conflictos, una trama específica que conduzca a un desenlace. Por ejemplo, ese es el caso de En busca del tiempo perdido. En esta novela no es la narración lo que podríamos destacar. Pero contrastando pues con la mala literatura, la gran literatura toma la narración como algo que le permite más bien detenerse en el examen penetrante de la diversidad de vínculos, de situaciones, de sentimientos, de actitudes que se despliegan por los personajes que entran en juego. Por eso hace las veces de una radiografía que muchas veces posando la mirada sobre un hecho trivial de la vida cotidiana, un hecho cualquiera, consigue llevarnos más allá de lo que evidentemente observamos para poder registrar las tramas ocultas que sostienen nuestra existencia, nuestras relaciones o nuestras subjetividades. Por eso la gran literatura es una forma del conocimiento. Es una forma diferente a otras formas como la historia o la política o la filosofía, porque en la gran literatura no hay ninguna tesis que se proponga, ningunos conceptos que se utilicen, ningunas teorías que se busquen afirmar. Es llanamente presentar la vida, esa que tenemos ante los ojos, pero que teniéndola ante los ojos, en general, nosotros no auscultamos, nosotros no la reflexionamos, no percibimos todo lo que está tras ella, sosteniéndola, generándole sus dinámicas, sus conflictos, etc. Entonces, En busca del tiempo perdido, el inicio es un inicio, decía, que va a mostrar la marca y el sello de la obra en su conjunto. Y que de entrada también, para volverlo a decir, le indica al lector que quien se apreste a acometer esa vasta novela, pero tan rica cuan vasta es, necesita ser alguien dotado de paciencia, de inteligencia, de compenetración con lo que se va desenvolviendo en el texto. Y es que el inicio, decía yo en el programa pues anterior, pareciera una cosa tan absolutamente inocua, insignificante, que la gran mayoría de los seres humanos no hemos pensado en ella. En el caso mío, cuando yo conocí a Marcel Proust en Busca del Tiempo Perdido, exactamente esa fue la vivencia que yo tuve con esas primeras páginas. Que ese hecho, que era un hecho tan rutinario de la existencia de uno, un hecho tan al alcance de la conciencia de uno para señalarlo, era sin embargo un hecho que uno nunca había atendido, que yo nunca había puesto cuidado sobre él y no alcanzaba a percibir todo lo misterioso. Y por misterioso aquí quiero decir todo lo maravillosamente inexplicable que acontece en ese hecho tan rutinario, tan aparentemente intrascendente
como es el acto de despertar. ¿Sí? Así comienza En busca del tiempo perdido. Con un personaje que despierta y que empieza a trazar ese camino extraño de salir del sueño e ingresar a la vigilia, esa frontera, ese venir de esa relativa nada, nada en relación a lo que uno conscientemente es, que es el acto de estar dormido. Cuando uno está dormido es uno, pero los elementos fundamentales de referencia de uno han desaparecido, en primer lugar para uno mismo. Uno no tiene conciencia, no hay percepción del tiempo, no se está en una acción, no se enfrentan situaciones concretas de la vida. Entonces, Proust lo que muestra es que venimos de esa nada, pongo nada entre comillas, porque pues bien sabemos que en el sueño, al contrario que no haber nada, está el sujeto en toda su expresión, solo que es un sujeto que no tendrá las condiciones de regulación y ordenamiento que impone la conciencia para la ejecución de nuestra vida cotidiana. Entonces, lo que hace Proust es cómo se rehace. Lo que intenta es mostrar lentamente. Proust desmenuza, Proust es prolijo, es detenido, es detallado. Eso, pues, vuelvo a decirlo, es algo que no le gusta al lector presuroso que hoy en general tenemos. Entonces, Proust lo que hace es asomarse a ese fenómeno extraordinario que nos pasa a cada cual de nosotros todos los días cuando abrimos los ojos, y es como rehacemos la relación con nosotros mismos como individuos de la conciencia y con el mundo. ¿Cómo rehacemos la conciencia? Es decir, la representación que podemos hacernos del mundo, de nosotros mismos, de nuestras ocupaciones, de nuestras preocupaciones. ¿Cómo volvemos, por decirlo en forma figurada, a nosotros mismos? ¿Cuál es ese proceso que permite que rehagamos una posición en la vida ordinaria de todos los días? ¿Cómo rehacemos pues la conciencia? ¿Cómo rehacemos la relación con el tiempo? Porque cuando uno duerme y está, por ejemplo, soñando, uno no está inscrito en el tiempo que rige la vida normal de uno. Mal que bien, todos sabemos cada día en qué día nos encontramos del mes, del año, etcétera. Tenemos una conciencia del tiempo, una conciencia del tiempo bajo el calendario de la sociedad, pero también la conciencia del tiempo personal, la edad que tengo, etcétera. Pero en el acto de dormir, incluida la posibilidad de soñar, el tiempo se difumina, el tiempo no existe. ¿Cómo volvemos a situarnos, a inscribirnos en la temporalidad que es condición para que sigamos desplegando una vida en la cual las ejecutorias que adelantemos le confieran sentido y temporalidad que es fundamental para poder entablar también las relaciones con los demás que caracterizan la vida del día a día, pero otro tanto con el espacio? Por eso, en ese momento en el cual
el durmiente despierta, no está ya ni en el acto de dormir, pero tampoco está instalado directamente en ese orden de realidad cotidiana que tiene que encarar. Entonces tiene, por ejemplo, que ubicarse espacialmente, volver a reconocer el lugar en el que se encuentra. Abre los ojos y tiene que tomar referencias, las paredes, que pueden ser las de la casa que habitualmente habita, pero si está de viaje, es entonces la conciencia, me encuentro en un hotel, los objetos, si son familiares o si por el contrario son objetos extraños porque se encuentra en ese momento en un lugar que no es el suyo. En fin, la conciencia del mundo, de las cosas que estaban presentes en el espíritu de uno antes de dormir y ahora el retorno de esas cosas a nosotros, que pueden ser dichosas o agobiantes. En eso, un ejemplo de ese reencuentro del sujeto con el mundo, de ese volver a la concreción de la realidad que habitualmente vive, es el de, por ejemplo, un desgarramiento amoroso, una ruptura amorosa, dolorosa, angustiante, que ha permitido, no obstante, que la persona duerma. Ese dormir puede ser un solazamiento, un descanso, un momento de amortiguación del dolor y de la angustia, pero al volver en sí, al retornar a la vida en su proceso normal, el que tiene que ver con encarar el mundo y la realidad concreta, vuelve el peso aplastante de lo que durante el sueño se había logrado aplacar. Es esa recomposición entonces de nosotros, del espacio, del tiempo, pero también la recomposición del yo. Porque las funciones del yo no se están desplegando en el sueño. Es como si el yo se hubiese difuminado. Si el yo, igual que le ha pasado, por ejemplo, al tiempo, al espacio, a la conciencia, se hubiera desvanecido. Y entonces es recuperar también esa entidad que imaginariamente nos unifica, que nos permite saber quiénes somos. Y entonces encarnar de nuevo esa referencia de identidad que se ha desvanecido durante el sueño. Fíjense que esas son cosas que nos pasan todos los días, pero que en general no nos detenemos a pensarlas, pero no porque sean un hecho curioso, sino porque ahí, y aquí hay una clave de lo que es la gran literatura, ahí, en ese hecho aparentemente anodino, de experiencia común para todos y todas, se encuentran sembrados muchos enigmas de la condición humana. ¿Qué es lo que nos articula al mundo? ¿Cómo podemos tener, por ejemplo, una conciencia de la temporalidad y de la espacialidad? ¿Cómo tenemos una conciencia de nosotros mismos y de los demás? ¿Cómo tenemos una conciencia del mundo que habitamos y sus dificultades o alegrías? Pero por contraste, ¿y entonces quién era uno en esas horas en que estaba dormido? No es muy enigmático, por ejemplo, pensar uno en una pareja. Imaginemos una pareja de esposos
que se han despedido, se han dado las buenas noches, yacen en la misma cama y ambos están dormidos. Esos dos seres tan contiguos, esos dos seres tan cercanos, tan habituales el uno para el otro, en ese acto en el cual los cuerpos están el uno al lado del otro, en un contacto físico, sin embargo, esos seres están perdidos. Ahí no se puede hablar de una relación en el sentido de un sentimiento activo, de una visión del partener, en la cual visión se definan unos valores, unas características. Son dos seres que yacen el uno al lado del otro, perdidos completamente, con respecto a su compañero o compañera, pero también con respecto a sí mismo. Eso es muy misterioso. Eso habla de nuestra condición humana, porque es un tránsito entre la conciencia y la no conciencia, o mejor, de la no conciencia a la conciencia. Y de eso se ocupa ese comienzo de Proust, de En busca del tiempo perdido. Comienzo que acomete Proust con diligencia, escudriñando los detalles, es mostrar cómo alguien que despierta entra inicialmente en esa franja en la que no está ni dormido ni plenamente consciente de sí, y cómo va rehaciendo su relación con el mundo, su relación consigo mismo, su relación con los semejantes, su relación con su historia vivida conscientemente, esa en la cual están contenidos o las angustias que nos acompañan en el diario vivir, o los proyectos, o las alegrías, o las conquistas, o las dificultades. Y en ese sentido, la novela de Proust cumple maravillosamente con ese principio que ha hecho importantísima a la literatura: ayudarnos a descubrirnos, ayudarnos a saber de nosotros, sorprendernos, sacarnos de ese marasmo de considerarnos absolutamente predecibles, seres sin ningún tipo de espesor misterioso. Lo que hace un gran novelista como Proust, en este caso puntual que estoy ejemplificando, es mostrar que en el más ordinario de nosotros, en el más común y corriente de nosotros, subyace el misterio de la humanidad, porque no es lo mismo el dormitar de un caballo y su despertar que el nuestro, porque nosotros, al volver en nosotros mismos, por decirlo de esa forma figurada, pero advirtiendo que no quiere decir que ese que sueña, perdido completamente ya de sus referentes yoicos, de sus relaciones espaciotemporales, etcétera, no quiere decir que ese, pues, que ya no tiene los rasgos que lo caracterizan en la vigilia, no sea uno, ese es uno. Pero precisamente ese uno que uno es queda desdoblado entre un ser que en la vida diurna, en la vigilia, tiene, por decirlo así, la referencia para vivir y orientarse que la conciencia le depara, y ese otro que ha perdido la conciencia y que es en ese sentido escenario fundamental de lo inconsciente, de los procesos, por ejemplo, del sueño, etc. Entre Proust y Freud hay grandes entreveramientos sin necesidad de que el uno haya conocido al otro. Proust tuvo alguna lectura muy ligera de Freud, muy de algunos textos así, pocos y
y de los más, por decirlo así, populares de Freud, el malestar en la cultura, etcétera, pero no es un conocedor de la teoría freudiana y sin embargo hay una confluencia. Los grandes artistas en la exploración que hacen de la condición humana descifran muchos rasgos de esta que luego los teóricos tienen que tratar no solamente de conceptualizar, sino de explicar y para lo cual forjan precisamente sus teorías. Todos sabemos que en el psicoanálisis la interpretación de los sueños fue precisamente acometer por parte de Freud una tarea y era la de atender lo que en general la ciencia seria, reputada, valiosa, había menospreciado. He dicho en algún momento que el psicoanálisis se construye en el basurero de las ciencias, en lo que las ciencias consideraban desechable, sin importancia, carente de valor alguno. Los textos constitutivos del origen del psicoanálisis y que articulan el soporte fundamental de lo que va a ser todo el trabajo posterior de Freud, son precisamente textos que aluden a esos aspectos que las ciencias, por ejemplo, la ciencia médica, la psiquiatría, la psicología, consideraban inocuos. Los sueños, eso se pensaba que era un simple disparate. Los actos fallidos, eso se consideraba que era un asunto de distracción o de agotamiento, cansancio. Y los chistes, que se pensaba que era una forma de la ligereza. Pues bien, Freud piensa que al contrario, que ser asuntos inocuos son asuntos fundamentales y en su desciframiento pues va a producir lo que es la teoría psicoanalítica, por ejemplo, la teoría del inconsciente. Entonces, volviendo a Proust, nosotros nos encontramos en el comienzo de En busca del tiempo perdido con un hombre, el novelista pues, que acomete algo que es del orden de lo común y corriente de todos y todas. Todo ser humano sueña o duerme. Y su dormir tiene que ver con una esfera o una dimensión de su existencia que no es aquella que acaece en el estado de vigilia. Entonces, la preocupación de Proust o lo que Proust nos trata de mostrar es cómo acontece que ese que se cree uno, porque uno se cree uno, en realidad es un ser que está desdoblado. El psicoanálisis dirá, es un ser escindido y en muchas escisiones, pero esta es una que se puede referenciar porque estamos ocupándonos, es de Proust. Es la escisión entre ese uno que yace dormido y que eventualmente sueña, y ese uno que despliega luego una acción en el mundo. Es el mismo y sin embargo es un mismo que está escindido, está desgarrado en dos experiencias de la vida completamente diferentes. En ese sentido, esa escisión señala una discontinuidad del ser humano. Somos discontinuos. No hay una continuidad entre lo que acometemos en la vigilia, lo que tiene que ver con nuestros proyectos, nuestras aspiraciones, nuestras luchas, y lo que tiene que ver con ese estado del sueño en donde hemos desconectado completamente de lo anterior. Eso nos sitúa pues ante un hecho también muy importante que lo examinaré en el próximo programa, y son lo que Proust bellamente llama las intermitencias del yo.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.